El 21 de octubre de 1994, tres jóvenes estudiantes de cine entraron en un bosque de Maryland para filmar un documental sobre una leyenda local, la Bruja de Blair. No se volvió a saber de ellos, sin embargo, la cámara con la que rodaron fue encontrada mostrando los terroríficos eventos que dieron lugar a su desaparición. El 21 de octubre de 1994, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams ingresaron en los bosques de Black Hills en Maryland para rodar un documental sobre la leyenda local de la Bruja de Blair. Nunca más se supo de ellos. Un año más tarde, se encontró el material que habían rodado. Unas latas de película que llevaban por título The Blair Witch Project se habían convertido en su legado. Estas registraban los 5 angustiosos días que los cineastas soportaron en el bosque y los terribles hechos que condujeron a su desaparición. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. La leyenda se remonta al año 1785, cuando varios niños de la provincia de Blair, en Maryland, acusaron a Ellie Kedward de brujería. Se le declaró culpable. Le vendaron los ojos y la llevaron al bosque a mitad del invierno. La amarraron a un árbol y la abandonaron. Se dedujo que murió de hipotermia. Al año siguiente, todos sus incriminadores y la mitad de los niños del pueblo habían desaparecido. Atemorizados por la maldición, el pueblo decidió marcharse tan pronto mejorara el clima. Juraron jamás pronunciar el nombre de Ellie Kedward. Dicen que el pueblo permaneció abandonado durante 40 años, que existe un registro en donde se menciona a la bruja. Ella viajó de Irlanda a Baltimore en el verano de 1769. Varios años después, una casualidad resucitó a Blair, cuando un arquitecto que construía vías para el tren se perdió y encontró el viejo camino que lo llevó a lo que en ese tiempo era el pueblo. Él tenía un amigo llamado Burkitt. Él era constructor y lo llamó para que desarrollara el área, y así fue como nació Burkittsville en 1829. Un año después llegaron las cosechas. Un cierto día, varios pobladores hicieron un picnic en el arroyo local. Ocurrió un incidente que involucró a una niña llamada Eileen Rick. Ella jugaba en una parte poco profunda del arroyo y se ahogó. De acuerdo a la historia, hubo 12 testigos que observaron que una mano blanca fantasmal salió del agua, jalando a la pequeña a la profundidad. Jamás encontraron su cuerpo. En 1886, una niña aseguraba haber encontrado a una mujer en el bosque. Esta la llevó hasta el sótano de una choza y le dijo que esperara. La pequeña logró escapar, pero ya se había formado un grupo de búsqueda. Cuando este no regresó, formaron otro para buscarlo. Lo que encontraron fue una masacre. Ese equipo llegó hasta la llamada Piedra del Ataúd. Allí sus compañeros habían sido desentrañados, y en sus rostros, pies y manos estaban grabados unos símbolos paganos muy extraños. El primer grupo regresó en busca de ayuda, y cuando lo hizo, no había rastro de los cadáveres. But upon inspection, the bodies had been removed by persons unknown. The search party claimed that the stench of death was still thick, and whomever had taken the bodies had done so in a matter of hours. That happened here, at Coffin Rock. Hay un intervalo de 60 años entre estos eventos. El siguiente ocurrió en 1940. Rustin Parr era un ermitaño que vivía en medio del bosque. En otoño de ese año, varios niños comenzaron a desaparecer. Nadie supo por qué, hasta cuando la policía registró su casa y encontró los 7 cadáveres. Rustin admitió este crimen y en la corte dijo que la razón para matar a los pequeños era que estaba haciendo lo que el espíritu de una mujer le ordenaba. I heard voices in my head. What kind of voices? A woman's. Whose voice, Mr. Farr? No idea who it was. Was it Satan, Mr. Farr? Was it the Blair Witch, Mr. Farr? Could have been. El niño Kelly Brody pudo escapar y dar su testimonio. Fueron sus palabras las que decidieron el destino del asesino de Burkittsville. Me dijo que me parara en la esquina viendo la pared. Escuché gritar a Emily. La estaba cortando y haciendo un símbolo en la cara. Él me preguntaba si escuchaba la voz de la señora. Yo empecé a llorar. Después de unos minutos, la mató. Luego la abrió.
Después de sacarle todo, se fue con ella y jamás volví a verla. Cuando regresó, me dijo que no me pusiera triste, que pronto traería a alguien más. Esa noche quemaron la casa de Parr. Lo colgaron 4 meses después, el 22 de noviembre de 1941. Jesus Christ. Look, it's... Oh, Jesus Christ. Let me get my jeans on. Take the video camera. No, get the dot ready. Oh, Jesus! Go, fucking go! Oh, God! God! Fucking fuck! Hurry up! I'm coming! My boots aren't laced. Oh my God, what the fuck is that? What the fuck is that? En 1995, David Merker, profesor de antropología de Maryland, encuentra una vieja mochila mientras realizaba estudios en una antigua construcción de la localidad. Lo extraño de este descubrimiento es que aquella mochila, que guardaba en su interior las cintas fílmicas de los 3 estudiantes, fue colocada debajo de la tierra antes de construir la que hoy es una ruina, es decir, 2 siglos antes. Ante los ojos de los expertos, era algo imposible. Después de ver el film, muchos pensaron que se trataba de un fraude. Los oficiales del condado declararon que esta no era una prueba determinante y que se agotaron las líneas de investigación. Los 3 estudiantes de cinematografía siguen desaparecidos. Lo que les sucedió permanece sin explicación. O tal vez no. Come on! I hear him downstairs! Come on! Josh! Josh? Josh, is that you down there? Josh? El proyecto de la Bruja de Blair se vendió como una historia real. Incluso los directores crearon y emitieron un documental falso sobre esta leyenda en un canal de televisión americano. Así comenzó la promoción, que utilizó también Internet para darla a conocer. Más tarde, los productores no tardaron en revelar a los medios que se trataba de un film de ficción y que sus protagonistas eran actores desconocidos que habían empleado sus verdaderos nombres para dar mayor realismo a la trama. The Blair Witch Project se ha convertido en el fenómeno más impresionante del cine de los últimos tiempos, ya que con un irrisorio presupuesto ha logrado desbancar de los primeros puestos de las taquillas estadounidenses a las costosas superproducciones de Hollywood. Esta estrategia de la productora logró que mucha gente diera la historia por cierta, y como resultado, la película fue tremendamente rentable, recaudando más de $248 millones en el mundo entero, siendo la única película independiente en llegar a este punto. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them.